les voy a contar acerca de la etiología. ¿Por qué un niño o niña pudiese tener un déficit atencional? Una de las cosas que tienen que saber es que el déficit atencional tiene un componente genético altísimo, ¿ya? Al igual que los trastornos, la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo se considera un trastorno multicausal, es decir, va a influir la disposición genética, pero también los factores biológicos adquiridos, los factores ambientales. Respecto a los aspectos genéticos, sabemos que, bueno, ¿cómo sabemos que tiene un alto componente genético? Porque la heredabilidad es muy alta. Es decir, un padre o una madre que tiene déficit atencional pudiese tener un hijo o hija con déficit atencional también. Se considera una heredabilidad de casi el 80%. ¿Ya? Y sabemos también esto porque los hermanos de niños con TDAH tienen 2 a 3 veces más riesgo de tener TDAH también. ¿Ya? Y hay bastante concordancia en gemelos monocigóticos, ya alrededor del 79%, y para gemelos disigóticos, un 25 o 40%. Algo que sabemos es los genes candidatos para el déficit atencional y está bastante identificado que son estos 3 relacionados con dopamina, receptor DRD4 y DRD5 y también la proteína transportadora pudiese tener también una alteración. ¿Ya? Entonces sabemos que estos 3 son los genes involucrados en el TDAH, están bastante identificados. Les cuento también que existen 2 neurotransmisores asociados al déficit atencional. El más conocido es dopamina, es liberado principalmente a través del área ventral tegmental, ¿ya? Que es esta, que está acá, en esta zona, ¿ya? A través de un núcleo que se llama núcleo estriado y la sustancia negra, que son los principales productores de dopamina, ¿ya? Y esta dopamina inerva las redes, se fijan, las redes más anteriores del cerebro, atencionales, y versus la noradrenalina, ¿ya? Que es liberado principalmente en un núcleo que se llama locus cerulus, o también lo pueden escuchar como locus coeruleus, ¿ya? Que está aquí, justo en esta parte verde. Y esta noradrenalina inerva la red que le llamamos la red de alerta, ya que es más baja, si uno mira como a nivel cerebral. Y la noradrenalina está involucrada principalmente con el sistema nervioso simpático y parasimpático y está relacionada con los efectos de alerta. También hay alguna evidencia que muestra que los niños con déficit atencional muestran diferencias en la maduración de la corteza y descubrieron que existía un retraso en la maduración de las áreas de la corteza, principalmente prefrontal, con una diferencia de hasta 3 años de diferencia de desarrollo. Entonces acá vemos, por ejemplo, que mientras más gruesa, mientras más más intenso el color, es mayor desarrollo de la corteza cerebral. Y acá se ve la comparación que existe con niños típicos, ¿ya? Entonces, bueno, acá también se aprecia bastante, ¿ya? La diferencia que pudiese haber entre un niño con déficit atencional y un niño sin déficit atencional o un grupo control. Observando que este color morado, en el fondo, que indica la madurez de la corteza, está menos desarrollado en niños con déficit atencional. Y esta es otra hipótesis que se maneja respecto a causas de déficit atencional. O sea, pudiese verse reflejado también en una inmadurez de la corteza prefrontal, principalmente. Hay otros estudios también que muestran que hay cambios en el metabolismo de la glucosa en niños con TDAH. Entonces, por ejemplo, este estudio Samet-King encontró que en adultos el metabolismo cerebral de la glucosa era menor que el grupo sin déficit atencional, también específicamente en las áreas prefrontales y premotoras. Como yo les decía, el déficit atencional tiene bastantes causas también desde el ambiente. Es un trastorno que incorpora
causas genéticas, pero también causas desde el ambiente y también psicosociales, que van a ser muy importantes y tenemos que considerar. Al igual que la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, tenemos algunas causas ambientales, como exposición a cigarro, drogas, prematurez, la exposición a plomo, zinc durante el periodo de crecimiento cerebral, ¿ya? Y sabemos que la región del control ejecutivo, es decir, las regiones prefrontales, son muy sensibles a la hipoxia. Entonces, también relacionado a problemas en el perinatal, ¿cierto? Pre y postnatal, en las primeras etapas, pudiese existir una relación, ¿ya? Entre complicaciones y TDAH. Miramos también a nivel psicosocial, se han establecido como causas el estrés materno, ya la crianza temprana empobrecida, circunstancias de vida adversa como pobreza y hacinamiento, ¿ya? Y también la presencia de psicopatología parental. En Chile hay el estudio de Vicente, que es el psiquiatra que participó también en el estudio de epidemiología. Él nos cuenta que en Chile también existen factores psicosociales asociados y se asocia bastante a disfunción familiar, psicopatología en la familia o no vivir con ambos padres, como para tener en cuenta respecto a factores psicosociales. En esta publicación podemos ver que se dividen los diversos factores ambientales, ¿ya? Y dentro de todos los factores ambientales, lo que estamos seguros, lo que tiene más impacto y que probablemente es un gran riesgo de tener déficit atencional, tiene que ver con la deprivación temprana, ¿ya? Con la deprivación social, cultural, la adversidad psicosocial pareciera ser un punto muy importante a considerar cuando hablamos de causas de déficit atencional, mucho más que incluso estos otros. Y esto tiene mucho sentido porque si vemos también la epidemiología, cuando miramos la epidemiología, ¿se acuerdan cuando yo les mostraba el mapa de Estados Unidos, donde aparece que los estados más pobres, probablemente que tienen más adversidad psicosocial, claramente tienen más déficit atencional, ¿ya? Entonces, este es un punto a considerar y que nos va a dar indicio respecto a las causas de déficit atencional. Probablemente ustedes deben saber, y si ustedes trabajan con población que sufre vulneración en diferentes ámbitos o trabajan en escuelas con altos niveles de vulnerabilidad social, bien deben saber que el TDAH es muy frecuente en estos contextos. Tenemos historias de colegios, por ejemplo, donde en un primero básico no saben a qué niño ingresar, por ejemplo, al PIE, porque tienen de un curso de primero básico la mitad con diagnóstico de déficit atencional. Y eso es muy común en nuestro país. Les voy a contar un poco acerca del diagnóstico, cómo es que se realiza este diagnóstico, ¿ya? Y bueno, lo primero es que el diagnóstico es clínico. ¿Y qué significa eso? Que no existe un examen o una pauta definitiva que nos diga si este niño tiene déficit atencional, sino que realmente es un conjunto de aspectos que el médico especialista o el equipo debiese evaluar para poder hacer el diagnóstico. Hay algunas pautas que son bastante conocidas, quizás ustedes ya las han usado o las conocen de acuerdo a sus lugares de trabajo, que es, por ejemplo, el test de Conners, que es uno de los más famosos que se envían, por ejemplo, los médicos envían este test para que lo contesten los profesores muchas veces y también los padres. ¿Ya? Existe otra escala que se llama EDA, les voy a mostrar un pedacito de esta escala también. Está la escala de Vanderbilt, que yo les comentaba que es muy buena para poder pesquisar problemas asociados al TDAH, ¿ya? Está esta que es una de las más conocidas, que es la ADHD Rating Skill, que ya va en su cuarta versión, y finalmente lo que hace esta escala es que transforma los mismos criterios diagnósticos en una escala, ¿ya? Después está todo el área de la neuropsicología, donde agregan información respecto a la atención, a conocer de qué manera está funcionando los procesos atencionales de los niños, y entre estos tenemos el test de Stroop, el test de dígitos, el de dos, caras y otros, que mañana también les voy a mostrar algo de eso. Está también los tests que se llama CPT, que son los Continuous Performance Test,
que tienen por objetivo medir principalmente atención sostenida, muchas veces, o sea, el tiempo que el niño puede permanecer ahí, y algunos también miden la capacidad de inhibición que pueden tener los niños. Mañana también les voy a mostrar algo de eso, ¿ya? Y existen también otras tecnologías que se están desarrollando, por ejemplo, el test aula, y existen también otras complementarias del ámbito de la salud mental, como el Child Behavior Checklist, quizás también lo han utilizado o lo conocen, que es el CBSL, que mide en realidad varios problemas en el ámbito de la salud mental en niños. Acá les dejé también una tabla comparativa de las diversas pautas que existen. Ya entonces tenemos el test de Conner, que tiene reactivos para padres y profesores, y es una de las más utilizadas y es la más antigua, diría yo. Acá les dejé el enlace para que la puedan descargar, si es que no la tienen. Está también la escala de Vanderbilt, que también tiene una versión dirigida a profesores y padres. Y esta pauta se utiliza bastante en investigación y, como yo les decía, incluye comorbilidades como trastorno oposicionista desafiante, ansiedad, depresión, ¿ya? Y tiene un reporte en línea. Acá les dejé el link también. Está la ADHD, que les contaba también, la Rating Skill, y esta también tiene una versión para padres y profesores. Tiene los 18 criterios diagnósticos divididos en las dos subescalas, 9 para hiperactividad y 9 para desatención, ¿ya? Lo importante es que se ha hecho una validación al español y también que tiene una versión de adultos. Ya aquí pueden descargar también la versión de adultos. Y tenemos, también les agregué esta porque me parece interesante, que es la única pauta que tenemos desarrollada en Latinoamérica, y acá también la pueden descargar y considera también características culturales, ¿cierto?, de Latinoamérica, y también está validada y se hizo la validación en México. Tiene 28 reactivos, 15 evalúan inatención, 7 hiperactividad y 4 impulsividad. Acá está la ADHD Rating Skill, que también, como les contaba, tiene una validación en español. Utilizar, o sea, no hay ningún problema que cuando nosotros hacemos atención de terapia ocupacional muchas veces no tenemos la información, toda la información necesaria, y es importante que conozcamos la parte clínica. Entonces, estas pautas nos pueden ayudar para esa parte. También les quería comentar que en los colegios, ustedes quizás ya lo saben, pero en los colegios se ha implementado hace varios años ya el programa de habilidades para la vida, y que ahora se ha vinculado con el programa PASMI, que era este plan de apoyo a la salud mental infantil. Y el TDAH tiene un espacio bastante especial dentro de este habilidades para la vida. Y la pauta que utilizan ellos para pesquisar los problemas de salud mental en el aula es esta, que se llama TOCA-RR, que es una pauta que también se está utilizando bastante. Esta es una pauta que llena el profesor y reporta acerca de la conducta de los niños en la sala de clase. Y mide algo que trabaja el programa de habilidades para la vida, que es la desadaptación escolar, y permite identificar los factores de riesgo y conductas desadaptativas que pudiesen existir en la sala de clase, con el objetivo de pesquisar tempranamente. Y dentro de esta pauta, uno de los resultados es que pudiese salir un niño o niña con, así es como le llaman, índice especial crítico hiperactivo. Se ha encontrado que esto tiene bastante correspondencia con la sintomatología clínica del trastorno hipercinético, que era así como se llamaba antes en el CIE-10. Y es importante porque es una pesquisa que ayuda a derivar a tiempo, ¿ya? Y también asociado a intervención en la misma escuela. Y han encontrado bastantes buenos resultados con este programa. Les dejé acá un link para que vean también un video si les interesa profundizar en el tema de habilidades para la vida. Existen algunos esfuerzos por desarrollar algunas pautas o algunas experiencias que faciliten el diagnóstico de niños con déficit atencional. Y una de ellas es este software que se llama Aula, que lo que hace es que pone al niño en una realidad virtual de sala de clases y entrega después un reporte. ¿Cuál es el gran aporte de esta experiencia? Es que recoge las características ecológicas de la evaluación. Entonces, es un software que
que hace que el niño esté inmerso en una sala de clase con distracciones, con instrucciones, y luego entrega un reporte. Aula es un test avanzado que emplea realidad virtual y que realiza una evaluación completa en un entorno lo más parecido a la realidad, es decir, que aporta un gran valor ecológico a la prueba. Aula es un sistema muy fácil de usar. Está compuesto por el software de evaluación, unas gafas 3D y un pulsador especial. Las gafas 3D están dotadas de sensores de movimiento que permiten al sistema medir la actividad del niño y provocan la sensación de inmersión en el aula virtual. La prueba está concebida para asegurar la cooperación del niño y resulta mucho más atractiva que cualquier otro test utilizado hasta el momento. En menos de 20 minutos, Aula mide actividad motora, impulsividad, atención auditiva y visual, velocidad de procesamiento y tendencia a la distracción. El sistema recrea un test clásico de atención, pero midiendo variables nunca antes recogidas en otras pruebas de manera global y objetiva. Una vez finalizada la prueba, Aula proporciona un informe completo y detallado de evaluación que ayudará al profesional a realizar un diagnóstico más preciso. Ese es Aula. También existen otros software, como por ejemplo este, que es el BrainGaze, que pone énfasis o evalúa en realidad todo lo que tiene que ver con la orientación visual y que también pudiese ser un insumo más para el diagnóstico de TDAH. Hay alguna evidencia que dice que los niños, por ejemplo, con déficit atencional, pudiesen tener dificultades para focalizar, por ejemplo, en algún punto o fijarse en detalles. Y entonces eso es lo que recoge esta evaluación. Uno de los problemas en el déficit atencional es que no existe claridad respecto a, o no existe un examen o un biomarcador específico que permita hacer el diagnóstico, ¿ya? Y hay un grupo de la Universidad Católica, del Laboratorio de Neurociencia, dirigido por este neurobiólogo que se llama Tomás Osandón, y ellos han desarrollado una línea de investigación en generar un biomarcador específico que se relaciona con el diámetro pupilar para poder hacer el diagnóstico de déficit atencional o apoyar el diagnóstico de déficit atencional. Y acá les dejé un video también de eso. Históricamente el déficit atencional se ha asociado con un problema con la capacidad o la incapacidad de mantener nuestra atención a lo largo del tiempo, en una tarea determinada. En nuestro caso, nuestra aproximación no tiene mucho que ver con eso, sino que estamos tratando de ver el rol de la distracción. Hay como una comprensión y un diagnóstico que es muy superficial, pero que tiene muy poca herramienta biológica. Entonces lo que estamos tratando de generar con nuestro trabajo, en el fondo, es buscar herramientas en el futuro, si es que se puede, herramientas biológicas de fácil acceso y realmente tratar de buscar alguna herramienta que nos permita hacer de manera muy rápida, de manera un poco más objetiva, si el tratamiento genera algún cambio o no genera algún cambio. Tenemos varias aproximaciones para estudiar la atención. Uno es la alerta y otro es la atención sostenida. Vamos a medir varias cosas. Principalmente vamos a medir la actividad cerebral mediante un electroencefalograma. Hay muchísimos electrodos y estos electrodos lo que van a medir los cambios de voltaje, o sea, los cambios eléctricos en el cerebro de Asunción mientras esta tarea. O sea, ella no va a sentir nada, simplemente vamos a sensar lo que está pasando a nivel general, en el fondo. Hay un computador que tiene que ver simplemente con la presentación de estímulos, otro que tiene que ver con sensar lo que está pasando en su ojo, específicamente en nuestro caso con el diámetro pupilar, y hay otro que está midiendo cómo se comporta cada uno de estos electrodos del electroencefalograma. La pupila, a diferencia de lo que uno cree, no solamente se modula por los cambios de luz, en el fondo de contraste, sino que también se modula por la tensión. Y con esos elementos y con información de la conducta, de la actividad del cerebro, de la actividad de la pupila, podemos hacer una especie de reconstrucción y tratar de comprender lo que está detrás de este proceso. Y lo que está estudiando este grupo de investigación es que cuando uno pone atención sobre algo, o cuando una tarea, por ejemplo, es difícil, un ejercicio matemático, algo que sea desafiante para uno, eso debiese aumentar el nivel de alerta y el diámetro pupilar debiese aumentar también, ¿ya? Y lo que se observó en este estudio es que
los niños con déficit atencional tienen menor diámetro pupilar, de aumento de la pupila versus los niños control. Y lo que observaron también es que cuando agregan metilfenidato, esto mejora, ¿ya? Pero también apareció en el estudio que hay niños que no mejoran con metilfenidato, sino que el desempeño, y esto lo relacionaron con el desempeño en la tarea, el desempeño en la tarea, que en este caso era de una tarea de memoria de trabajo, disminuía. O sea, el medicamento parecía ser que empeoraba el desempeño. Y es algo muy importante porque tenemos reporte de que el metilfenidato no sería útil para algún grupo de niños, que no tendría ningún efecto. ¿Ya? Entonces esto es un gran avance, que pudiese ayudar también a decir en qué niños, o prever en qué niños el metilfenidato pudiese ser una alternativa, de que realmente les ayude. Y en este mismo tema, quisiera comentarles algunos aspectos respecto a la farmacología. Esta es una imagen que muestra la función del metilfenidato, ¿ya? El metilfenidato es esto, ¿cierto? Esta cosita roja que es como un Lego, ¿ya? Y lo que hace el metilfenidato es que bloquea, ¿ya?, el canal transportador de dopamina, ¿ya? Entonces, lo que hace es que se pone aquí y impide que la dopamina vuelva a ingresar, ¿cierto?, a la neurona, y eso hace que haya más dopamina en el espacio intersináptico, ¿ya? Entonces, este sería el metilfenidato, este es el receptor de dopamina, ¿cierto? Entonces la dopamina, estas son las vesículas que tienen dopamina, la dopamina sale y debiese unirse al receptor para hacer la sinapsis. Pero lo que hace el metilfenidato es que bloquea la recaptación, ¿cierto? La recaptación para que la dopamina no vuelva a entrar y haya más circulante. Eso es lo que hace el metilfenidato. Y como yo les contaba, principalmente trabaja en la red anterior, en la red ejecutiva, ¿ya? No en la red de alerta ni en la red posterior, principalmente en la red anterior. Hay bastante controversia respecto al uso de los medicamentos para el déficit atencional. Hay bastantes tipos que se han permitido para usar, como los estimulantes de anfetamina, los estimulantes de metilfenidato, hay varios tipos, ¿ya? Estimulantes de anfetamina de acción prolongada, y el que nosotros más conocemos son estos, ¿cierto? Los estimulantes de metilfenidato de acción a corto plazo, y aquí tenemos el Ritalin, que es el conocido, el metilfenidato, que su nombre comercial es Ritalin, y Aradix, que también es el que usamos en Chile, que está en este grupo. Aradix vendría siendo lo mismo, ¿cierto? Metilfenidato. Pero hay bastantes otros tipos que pudiesen ser alternativas también, ¿ya? Hay algunos grupos o algunos médicos que recetan también Concerta, que pareciera ser que tiene bastantes buenos resultados también. Y este es metilfenidato, pero es de liberación prolongada. Y me parece que a nivel neuroquímico también tiene como varias vesículas que se van liberando a través del día, versus el metilfenidato típico, que es el que nosotros vemos que los niños, que los papás juegan mucho con esto, que les dan el metilfenidato un día, el otro día no se los dan, que si van a clase se los dan, y el efecto debiese ser muy, muy corto, de 3 a 5 horas. Tenemos bastantes efectos secundarios asociados también al metilfenidato y a los medicamentos en general en niños, y ahí uno de esos es la reducción del apetito, el insomnio, dolores de cabeza, dolores de estómago, y es una de las razones más importantes por la que los padres muchas veces no desean dar estos medicamentos, y eso es algo que nosotros vemos en la clínica, o de acuerdo a nuestra experiencia, bastante, ¿cierto? O a veces también los papás preguntan, ¿le doy el remedio o no le doy el remedio para ir a la sesión? Y así, bueno, hay bastante controversia respecto a esto, y un porcentaje altísimo de los niños presenta efectos secundarios. Y ahí hay que estar muy atentos porque los padres generalmente dejan de dar el medicamento cuando tiene efectos secundarios, un poco obvio y esperable. Y no siempre le reportan al médico también estos efectos secundarios, simplemente se lo dejan de dar.
Y hay niños que realmente lo necesitan, ¿cierto? O sea, estamos en la postura de que la mejor modalidad de tratamiento es la que incorpora el tratamiento farmacológico siempre con un tratamiento del ámbito psicosocial, ¿ya? El medicamento solo no debiese tener un gran impacto en la vida de los niños. Y al revés, también muchas veces solo el tratamiento psicosocial a veces también requiere de algún apoyo, especialmente en los casos más severos. Y hay algunos niños que realmente hacen cambios buenísimos con el medicamento. O sea, yo al menos estoy en esa opinión de que hay que evaluar caso a caso, pero realmente en algunos casos el medicamento es una gran ayuda, un gran apoyo. En este tema, bueno, como les contaba, hay bastante controversia, ¿ya? Lo que hemos visto, por ejemplo, es que hay más medicación, muchísima más medicación en los países ricos, desarrollados. Hay un porcentaje importante de los niños que no muestran efectos positivos. Es decir, que el metilfenidato no le ayuda. ¿Ya? No, los papás reportan que no hay ningún cambio. Hay un porcentaje alto también de niños con efectos secundarios, alrededor del 30%. ¿Ya? Bajan harto de peso, tienen insomnio. Hay efectos secundarios presentes. También hay algunos países donde está prohibido, por ejemplo, el uso de algunos tipos de estimulantes. Por ejemplo, en Francia están prohibidos varios medicamentos en la etapa infantil. Entonces, muchas veces la medicación depende también del país donde uno esté. Hay, por ejemplo, estudios que muestran que cuando aparece un medicamento nuevo, aumenta el uso de ese medicamento, que también está asociado con la industria farmacéutica, qué sé yo, los convenios médicos y todo ese mundo que a veces uno no conoce mucho, pero que existe. También otra cosa interesante a considerar es que existe bastante diferencia entre las marcas farmacéuticas. Entonces, por ejemplo, el Aradix, la otra vez yo escuchaba a un médico que decía que el Aradix, que es el que tenemos en nuestro país y que es el medicamento que proporciona el sistema de salud, tiene menos efecto o no es tan bueno, por ejemplo, como el Ritalin original de ese laboratorio. Ya, entonces, también muchas veces la efectividad tiene que ver con las farmacéuticas. También existe bastante controversia respecto a que se ha reportado uso de medicamentos para mejorar también el desempeño en contextos muy competitivos, y aquí hay una controversia ética porque no debiese ser así, obviamente, ¿cierto? El medicamento debiese estar dirigido a niños que realmente lo necesitan. Asociado a esto, hay estudios que muestran también el uso de estimulantes en universitarios, que también es bastante común, ¿ya? El uso de estimulantes para estudiar, por ejemplo, toda la noche. Hay una película que si les interesa pueden mirarla, se llama Take Your Pills, que muestra esto, de cómo los jóvenes universitarios toman estos estimulantes y que finalmente entran en este círculo vicioso que todos los compañeros están tomando. Entonces al final es como una competición por el rendimiento y quién es más productivo, quién es más rápido. Es interesante, si quieren profundizar un poco más en esto, está en Netflix. Acá vemos un gráfico del consumo de metilfenidato en el mundo. Este es del año 2003, publicado en 2005, y nosotros estamos acá. Chile está acá. Chile está reportado como uno de los países que tiene mayor consumo de metilfenidato en el mundo, o sea, aparecemos dentro de los primeros 15, y acá muestra también el aumento desde el 99 al 2003, ya de las dosis. Y vemos que en realidad todos los países, la mayoría ha aumentado, excepto Israel, ¿ya? Y Nueva Zelanda, que se mantiene más o menos estable. Islandia tiene el consumo más alto de metilfenidato en el mundo, junto con Estados Unidos, ¿ya? Canadá. España también aparece acá, ¿ya? Y más atrás algunos otros países como Sudáfrica, Japón, Finlandia. Este es otro gráfico que muestra la curva de utilización de medicamentos, metilfenidato, y acá nuevamente aparece Islandia como uno de los primeros y Estados Unidos, que son los países que lideran el consumo de metilfenidato en el mundo. Hay
un grupo de personas también que se han dedicado a cuestionar el hecho de que el TDAH sea un diagnóstico o un problema en la niñez. Y bueno, existen hartas cosas en internet, si uno se pone a buscar, puede encontrar harto de esto, pero se los traje a ellos dos como ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este señor, que se llama Timimi, escribió en el año 2004 que el TDAH no existía, sino que más bien se relacionaba con convenciones sociales en cuanto a lo que se consideraba normal o anormal, ¿ya? Y también este señor que se llama Marino Pérez, él también tiene una postura como también bastante extrema respecto a que él asegura que no hay biomarcadores cerebrales que justifiquen el TDAH y que en realidad tiene que ver con toda una línea de patologización, de problemas que son comunes en la infancia. Le quita el peso también a todo lo relacionado con que es un trastorno del neurodesarrollo, sino que él pone el foco más bien en el contexto y en lo que como sociedad esperamos que hagan los niños. Como les contaba, Chile tiene uno de los consumos más altos de metilfenidato en el mundo, ¿ya? Y el año 2017 el Instituto de Salud Pública reportó que el consumo de metilfenidato creció un 240% entre el 2007 y el 2016. O sea, imagínense, muchísimo. Y es la segunda sustancia psicotrópica más importada por Chile, ¿ya? Y estamos dentro de los países más frecuentes los países que más prescriben metilfenidato. Entonces, es un punto a reflexionar. Yo sé que ustedes probablemente todos tienen sus opiniones, pero uno de los errores creo que estamos haciendo en nuestro sistema es que el medicamento aparece como la única solución que tenemos para los niños con déficit atencional. Entonces, prácticamente el niño es diagnosticado y se le da la dosis de la pastilla de metilfenidato u otro, y nuestro sistema tiene poco soporte desde el ámbito psicosocial, ya sea a través de otros profesionales que puedan generar un proceso de abordaje integral. Bueno, y para qué decir las condiciones ambientales, que yo les contaba antes que también el TDAH está muy relacionado con el ambiente del niño, la vulnerabilidad social, el capital cultural que el niño tiene, ¿ya? Entonces, obviamente tampoco estamos mirando esos aspectos cuando hablamos de déficit atencional. Tenemos una superintendencia de educación que recibe reclamos y denuncias por parte de profesores y uno puede, no sé si alguna vez han hecho algún reclamo, yo he acompañado a algunos papás a hacer, y hay una página web que tiene la superintendencia y uno puede poner en línea incluso reclamos por tema. Entonces, por ejemplo, dice TDAH, y uno puede ahí poner, escribir la denuncia que quiera hacer. Y esto también es bien sabido que ocurre en nuestro país, que muchas veces los colegios presionan por el consumo de medicamentos, y en 2016 la superintendencia recibió 295 denuncias asociadas a esto, ¿ya? Por discriminación por parte de los colegios respecto a TDAH, ¿ya? Y de esas, la mayoría, o sea, no la mayoría, sino que un porcentaje de ellas, 35, eran relacionadas con medicación. O sea, que en el fondo los profesores o el director o la comunidad educativa completa hace presión por la medicación, ¿ya? Y que si el niño no va medicado, no puede entrar, o si no lo lleva al neurólogo, ellos no tienen ningún recurso. Y ahí eso es algo que tenemos que empezar a empoderar también a las comunidades educativas respecto a que existen otras formas también de abordar, que el medicamento pudiese ser una alternativa en algunos casos, no en todos, pero sí hay mucho de responsabilidad también del colegio, de los profesores, de los compañeros, del ambiente. Y ya como para cerrar, recordarles que el tratamiento para niños con déficit atencional, lo que primero deberíamos hacer, ¿ya? Es que los niños, acá se habla como de terapia conductual, pero en realidad lo que queremos es que los niños tengan abordaje psicosocial y específicamente en el preescolar, en el escolar, la intervención generalmente es solo con medicamento. Ya esta cifra es de Estados Unidos, que se supone que tenemos, que ahí debiesen tener también más recursos, pero tampoco es así. 1 de cada 4 niños tratados solo con medicamento.
¿ya? Y en los preescolares es un poquito menos la cifra, ¿cierto? Pero en los escolares es muy común que el niño solo reciba medicamentos. Y lo que debiésemos hacer es, ojalá, tener este abordaje integral, intentar, ¿cierto?, con un enfoque psicosocial y luego probar con medicamento o ambos, ¿ya? Pero nunca solo el medicamento. Y acá les dejo algunas referencias que utilicé para la presentación, por si quieren volver a mirar o descargar alguno de los